Muy buenos días a todos. Gracias por estar acompañándome. Es grato presentarme. Mi nombre es Martín Gómez Cárdenas. Soy biólogo por la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, con maestría en el Colegio de Posgraduados y doctorado en Ciencias Forestales en la Universidad Estatal de Iowa. Actualmente soy investigador titular en el campo experimental Uruapan del INIFAP. Pertenezco a varias asociaciones relacionadas con los recursos naturales, la conservación, la restauración y otros aspectos de ecofisiología de árboles y especies leñosas. He estado apoyando por ahí a varios tesistas de grado y posgrado, y de las cuales han derivado numerosas publicaciones científicas y tecnológicas o divulgativas de distribución nacional e internacional. En estos momentos me voy a permitir abrir, perdón, la pantalla y compartirla con todos ustedes. La plática que les quiero compartir se denomina 36 años de rehabilitación de suelos en la Mixteca oaxaqueña mediante establecimiento y manejo de la cobertura vegetal. Quiero comentarles brevemente que vamos a revisar solamente 6 aspectos importantes por la brevedad de tiempo. El primero es definición e importancia de los suelos, los fundamentos científicos para rehabilitar los suelos, quiénes rehabilitan los suelos en México, recursos que el INIFAP tiene para esta actividad, las experiencias sobresalientes que hemos vivido en esos 36 años en la Mixteca oaxaqueña y los retos para la rehabilitación de suelos. Con ese fin, primero vamos a ver brevemente el concepto de suelos. Vamos a considerarlo como un continuum que está limitado solamente por, diríamos, las porciones de la isla, del continente, del país en el que nos encontramos. Pero funcionalmente podemos considerarlo como un sistema complejo, dinámico, cambiante, resiliente, compuesto de partículas que está disuelto en solución, que contiene restos orgánicos y excreciones tanto de plantas como de animales y de otros seres que no son plantas ni animales. Está determinado o influenciado por factores étnicos, fisiográficos y climáticos, y es modificado permanentemente por el 25% de la especie del planeta. Puede considerarse como que es un organismo digamos, un supraorganismo vivo, que por lo tanto mantiene procesos de autoperpetuación. Esto se puede referir tanto a los ciclos bioquímicos como a las poblaciones diversas que se encuentran en él, y está, digamos, continuamente proporcionando excretas, exudados, residuos, raíces, micro, mesofauna, etc. Está compuesto por perdón, está compuesto por una rica comunidad biológica. Tiene tanto macro y mesofauna, que son pequeños mamíferos, reptiles, anfibios, infinidad de oligoquetos, platelmintos, rotíferos, artrópodos, etc. Comprende cientos, miles, decenas, hasta millones de especies, si hablamos desde bacterias, hongos, sobre todo sus partes, en diferentes formas, micelios, hifas, etc. Todos ellos están interactuando entre sí, están produciendo también materia orgánica en diferentes formas, ácidos, combinaciones, modifican la porosidad, la estructura, la compactación, etc. Y hay una importancia que debemos de considerar. Los suelos sanos, diríamos, son la matriz de soporte, el anclaje y la protección de raíces de las plantas, brindan nutrientes, humedad, oxígeno. También infiltran el agua y detienen o reducen la velocidad de su flujo, protegen contra sequedad y temperaturas extremas a las raíces, es refugio, es sustento para todos esos organismos mencionados, y también es la reserva, diríamos, de bancos de semillas, que gracias a ellas los incendios, el consumo de la fauna y otros no afecta, porque tenemos por ahí siempre reservas que perpetúan las especies. También hacen posible el reciclaje de la vida, y por lo tanto son imprescindibles en que la vida en el planeta continúe. A nivel nacional, podemos mencionar que los suelos en México son muy diversos, aunque hay 6 que predominan, que son los leptosoles, los regosoles, los fiosems, calcisoles, lubisoles y vertisoles. Hay otros grupos y también estos se encuentran combinados en distintas formas.
Todos los tipos de suelos mexicanos sustentan una infinidad de comunidades vegetales, de las cuales pues también han sido fragmentadas por el hombre en diferentes magnitudes a través de la República. Podemos decir que el 67% de los recursos edáficos, es decir, el suelo, tienen algún daño, algún nivel de deterioro. Solamente el 33% podríamos decir que está relativamente bien conservado. Por otro lado, también cerca del 54% de las, digamos, niveles bióticos dentro del suelo y encima de él están degradados. Muy poca cantidad está realmente sin perturbación significativa. Las tierras secas son las más afectadas y ellas entran en procesos de desertificación a tal magnitud que más del 90% de la superficie de tierras secas está en procesos en diferentes niveles de desertificación. Y esto significa pérdida de vida, pérdida de fertilidad, pérdida de producción de alimentos, etc. ¿Qué necesitamos para rehabilitar los suelos? Bueno, necesitamos conocer infinidad de fundamentos, entre ellos conocer los que están asociados a todo el reciclaje de todos los seres vivos. También otros aspectos como la presencia y variación de los bancos de germoplasma, de los bancos de semillas en el suelo, cómo están relacionados con sustentar la vegetación silvestre y la producción de alimentos y materias primas. Necesitamos conocer cómo están relacionados al suelo los servicios ecosistémicos en su totalidad, todos los ciclos bioquímicos, pues. Necesitamos conocer la relación e interacción de, diríamos, el flujo o los flujos del agua sobre la superficie, las zonas subsuperficiales y también en las zonas profundas. Todo esto es importante porque nos va a afectar el absorbe del agua de ríos y mares, nos va a detener o acelerar la desertificación y otros procesos generados también o propiciados por el cambio climático. Y, en fin, hay muchísimas cosas que no conocemos, pero están relacionadas totalmente al suelo, relacionadas con la salud humana, con espacios verdes, etcétera. Y si nos vamos más allá, también todas las actividades humanas están en función del suelo, con impactos socioeconómicos importantes. De manera particular, tenemos que conocer la variación y evolución natural en la composición de especies del suelo, los riesgos que estos se enfrentan, de acuerdo al tipo de suelo, a la cobertura vegetal, al agua disponible, los impactos de los procesos de urbanización y de cambio de uso en el suelo. El manejo agrícola es uno de los que más impactan, diríamos. Entonces, se han estado checando, pero hace falta mucho por ver en formas de uso del suelo intensivas contra ligeras, por ejemplo, agroecológicas contra sistemas convencionales. Hay muchos factores que intervienen, prácticamente todo lo que esté en torno al suelo que sea de nuestro interés. Así hay factores fisiográficos, meteorológicos y extremos que están afectando. Algunos de ellos como las heladas, como el cambio climático, como las altas temperaturas, como las sequías. En fin, también debemos conocer la capacidad que tienen las poblaciones, genotipos o cultivares que componen la cubierta vegetal, sobre todo la capacidad de resiliencia. En México, ¿quiénes son los que rehabilitan los suelos? Bueno, hay infinidad de organismos. Entre las instituciones, digamos, formales, destacan CONAFOR, CONASA, CONAGUA, PROBOSQUE, la Sociedad de Restauración Ecológica Internacional, la FAO, los gobiernos estatales, los municipales. En agrupaciones, sobre todo en la zona de Oaxaca, han intervenido varias, CEDICAM, ARICNET, otras ONGs y también los pueblos originarios, así como algunos individuos en forma aislada. ¿Qué tiene el INIFAP para atender esta actividad? Bueno, cuenta con numerosos campos y sitios experimentales, incluido el laboratorio de suelos. Tiene presencia en todos los estados. Hay alrededor de 88, 89 oficinas en todo el país. Su recurso humano comprende investigadores, alrededor de 860. Varios de ellos especializados en suelos, en microbiología, en bosques, en cultivos agrícolas, en ganado, tanto mayor como menor. Y cuenta con alianzas institucionales con productores
así como con organizaciones, digamos, no formales de la sociedad. Pero entremos al grano. ¿Qué experiencias ha tenido el INIFAP, sus investigadores, respecto a la restauración? Voy a contar algunas básicas. Un ejemplo es lo que se ha aprendido a tratar de estabilizar taludes y terraplenes en las carreteras. Ahí, por ejemplo, se fue aprendiendo poco a poco que todo material parental que daría después origen al suelo, así como los materiales removidos, son estériles, o sea, son desfavorables en casi su totalidad, son infértiles, tienen pHs desfavorables, a veces superiores al 8.8, y están conformados por mucho calcio, por mucho hierro y otros, digamos, minerales que son tóxicos por la alta concentración en la que se encuentran. La intervención técnica es muy costosa para estabilizar estos, para recuperar o generar una cubierta ambiental. Si se hacen solamente intervenciones técnicas sin intervención biológica, entonces son infructuosos totalmente y completamente inútiles. La estabilización, así como la recuperación de todos los suelos, requiere bioingeniería, es decir, no solo estabilizar el suelo mecánicamente o cubrirlo con algo que lo detenga, sino además colocar vegetación de formación rápida, especies que sean pioneras, que sean muy tolerantes a la falta de nutrientes, a la presencia de pHs elevados, a las deficiencias de humedad, que sean productoras de sistemas radicales vigorosos, que produzcan follaje abundante, que puedan competir en altas densidades, que puedan generar 2 o más estratos preferentemente, y que tengan la posibilidad de conservar la cobertura en periodos de secas. Es deseable que liberen mucha materia orgánica en forma de follaje o mantillo, pero si tenemos también elementos que conserven follaje en tiempo de secas, esto nos ayuda a reducir la velocidad de desecación y a mantener algunas actividades en la rizósfera abajo de esas plantas. En la bioingeniería tenemos que meter componentes biológicos, pues, entre los físicos sería agregar material orgánico o residuos muertos, digamos, de plantas, como el rastrojo de cereales, el mantillo de la vegetación existente, y utilizar otros materiales como geoyutes, etcétera, bagazos, qué sé yo. Material industrializado, generalmente se usan mallas para fijación y retención del material orgánico, como la malla de gallinero. En el componente biológico tenemos que considerar las plantas nodrizas, que pueden ser de ciclo anual y de germinación y crecimiento rápidos, pero también perennes. Así hay gramíneas cespitosas que produzcan raíces que lleguen más allá de los 20 centímetros preferentemente rápidamente. También necesitamos arbustos nativos con raíces profundas mayores de los 60, y algunas árboles nativas, sobre todo que sean árboles pequeños o arbustos, digamos, con el porte que se denomina arborescente, es decir, que parezcan arbolillos. Yendo un poco más a profundidad, podríamos decir que el material orgánico incluye básicamente los rastrojos de maíz, de sorgo, el geoyute, el bagazo u otros residuos vegetales. Las plantas nodrizas pueden incluir avena, jonjolí, jamaica, trigo, por ejemplo. Las herbáceas perennes, zacate, robles, pasto llorón. Aun cuando varios de estos no son nativos, es conveniente que si usamos exóticos, rápidamente se eliminen, no podemos nosotros hacerlo. Entre los arbustos perennes ya podemos considerar cerca de unas 30-35 especies que ha trabajado el INIFAP, que ha probado desde la digamos, colecta de fruto, beneficio de la semilla, producción en vivero, establecimiento en campo, seguimiento, etc. Pero además de esos terraplenes, también hay otros logros que se pueden considerar, como tecnología mejorada para la implementación masiva de represas filtrantes con materiales locales, atención a microcuencas, avances también se tienen en el desarrollo de tecnologías de bioremediación de suelos y aguas contaminadas, protocolos de evaluación de la salud de cauces de agua, protocolos de reforestación destinada a rehabilitación, desarrollo de tecnologías agroecológicas para rehabilitación de terrenos agrícolas, y estrategias y modelos para rehabilitación de comunidades vegetales fragmentadas por la actividad agrícola y humana en general. Pero estos son diríamos, procesos, conocimientos, tecnologías que están todavía en proceso de
determinación. En la Mixteca oaxaqueña se han desarrollado varios proyectos desde más o menos 1986, que incluyen rehabilitación de Santa María Tiltepec a nivel de microcuenca, ensayos de procedencias en Magdalena, Zaguatlán y Tlacotepec, Plumas, rehabilitación de suelos en Yehuitlán, proyectos productivos en Santa Catarina, Tayata, exclusión de áreas degradadas, evaluaciones de sistemas de plantación forestal, evaluaciones de germoplasma, y las comunidades por su cuenta o en acompañamiento con INIFAP y otros organismos han atendido el consumo de leña, han regulado bastante, han disminuido notablemente. Pero algo más importante es que las cabras, que era uno de los, digamos, sistemas productivos más dispersos en todo el estado, se ha reducido mucho, se ha prohibido comunalmente por cuenta de ellos mismos y muchos han estabulado sus cabras. También han participado con CONAFOR, Semarnat y otros organismos, tanto federales como municipales y estatales, haciendo presas filtrantes, zanjas, terrazas, barreras vivas, eh, barreras muertas, entre otros. En la Mixteca oaxaqueña también ya el INIFAP hace mucho tiempo probó diferentes tipos de trampas de agua, incluida la zanja y bordo, la media naranja, la cepa simple, sin encontrar diferencias significativas. Finalmente lo que encontró es que sea el tipo que sea, lo importante es que sea de un buen tamaño, por ejemplo 40 por 40 por 40 centímetros, lo cual muchas comunidades han adoptado desde 1990. Dos especies importantes que resultaron con alta, digamos, ventajas para reforestar rápidamente es Pinus greggi y Pinus pseudostrobus variedad crucensis. Esta segunda es nativa de Oaxaca, nativa en algunas poblaciones rituales y de ahí de la Mixteca, mientras que Pinus greggi es del estado de Hidalgo y Querétaro principalmente, aunque también hay poblaciones en el norte, pero estas del centro del país, que son conforme a la variedad australis, son las que han dado mejores resultados. La sobrevivencia de ambas es muy elevada, está muy por encima del 80%. De hecho, andan las de Pinus greggi por arriba del 90%. Muchas de ellas entran de 95 a 100% de sobrevivencia, e incluso ya a evaluaciones de 12 años de edad. Además de estas dos especies, también Alnos, el aile o palo elite o palo águila, funciona bastante bien, sobre todo si se asocia con los pinos. Es una especie pionera, muy resistente, diríamos, pero además produce nitrógeno. Se han encontrado que ella y Ceanothus, un arbusto, producen hasta 13 toneladas de nitrógeno por hectárea por año. Entonces, Sedicam por ahí estuvo trabajando y la metió con éxito en distintas reforestaciones de la Mixteca. También el INFAP ha evaluado el mantillo que se aporta y el carbono que va depositándose en el suelo a través del tiempo. Así, por ejemplo, se evaluaron el mantillo y el carbono en el suelo a los más bien en plantaciones de 5, 14, 22 y 28 años. Y se ha encontrado que la producción de ambas especies es muy similar. Aquí no estoy diferenciando las procedencias de ninguna ni otra, pero las dos especies tienen una buena producción. De los valores que observamos es que a los 28 años tenemos una producción de hasta 28 toneladas por hectárea, lo cual equivale a tener alrededor de 5.6 milímetros verticales de carbono almacenado en esos 28 años. Es decir, en 56 años tendríamos cerca de 1 centímetro de carbono acumulado verticalmente. Y esto nos puede dar a entender que entonces, a cerca de 56 años, tenemos alrededor de entre 1 a 2 centímetros y medio de suelo formado por consecuencia de haber establecido las plantaciones. También si revisamos los datos de la materia orgánica y del carbono orgánico e inorgánico en suelo desnudo, comparado contra esas plantaciones de greggi y Pinus pseudostrobus variedad crucensis, también conocido como oaxacana, podemos ver que en los perfiles hay un incremento notable tanto de la materia orgánica como de carbono. Así que pasamos, por ejemplo, de niveles de 0.29 del horizonte 2 de materia orgánica a valores de 3.42, 5.20, etcétera, en los perfiles superiores,
y de cerca de 1% en los perfiles inferiores. Igual en el carbono orgánico pasamos de tener 1.8 en el segundo perfil, en el suelo desnudo. De hecho, en el primer perfil pues no existe, se ha ido con el agua. Pasamos de 1.8 a valores de decenas de toneladas de carbono orgánico por hectárea. Creo que es lo más destacable, aunque también en el carbono inorgánico hay aportaciones importantes, pero por lo menos ese realmente cambia poco, dado que el inorgánico no está relacionado con la vegetación. Además de hacer aportaciones enormes de mantillo y de carbono, tenemos que ver que el sitio y la variedad, la especie metida, pues tienen impactos distintos. Así, por ejemplo, si hablamos de las dos variedades de Pinus greggi, la variedad australis tiene crecimientos superiores, tiene alturas mayores, tiene diámetro basal mayor, tiene producción de verticillos mayor, y eso es diferente hacia la variedad de Pinus greggi. Cuando comparamos a Oaxacana con Pinus greggi, veíamos que era muy parecida a las aportaciones, pero también ahí podemos ver que algunas procedencias tienen un comportamiento distinto. Todavía continuando con greggi, cuando ya hacemos una evaluación a 17 años, o sea, mucho más tarde, por ahí fue una tesis de Rubén Ortiz Mendoza, ahí en Linares, pero él encuentra inmediatamente que a 17 años todavía se sigue manteniendo la variedad australis como de mayor crecimiento. Esto significa mayor producción de residuos cada año y que se convierten en mantillo. Ahora pasando a Pinus oaxacana, tenemos que dos poblaciones locales nativas, pues, de Zacañí y Magdalena Zapotlán, son las que mejor crecimiento muestran, y eso significa también que pueden eventualmente producir mayor mantillo, mayor materia orgánica. En ese sentido, podemos decir que el hecho de usar las mejores procedencias y sobre todo las nativas tienen mayor posibilidades de estar teniendo éxito en la producción de materia orgánica. Bien, entre las experiencias sobresalientes, diríamos extras, además del crecimiento y deposición de mantillo, podemos notar que la presencia de la sombra, el cambio de microambiente que genera la plantación, también están teniendo impacto sobre el pH del suelo, sobre la fauna presente y, en fin, sobre toda la biomasa del ecosistema, toda la propiedad primaria neta se acelera notablemente. De tener prácticamente nada, pasamos a 12 toneladas por hectárea por año de biomasa vegetal anual. Y en algunos sitios o algunas procedencias rebasan las 25 toneladas por hectárea por año de materia seca en promedio anual. Cuando hemos llevado muestras de suelo para conocer cómo ha variado la rizósfera y todas las comunidades pues, microbianas en el lugar, se nota inmediatamente una diferencia enorme, consecuencias importantísimas. Así, por ejemplo, ya encontramos numerosos hongos, varios de ellos incluso que forman esporosomas en tiempo de lluvias, algunos comestibles, como amanita cesárea, suilos y algunos otros, algunas rúsulas no comestibles. Pero también las poblaciones de bacterias empiezan a aparecer y con ellos varios de los microinvertebrados. Las micorrizas, tanto las que van en la planta de vivero como nuevas que son atraídas por la presencia ya de raíces de pinos y de la vegetación que va regresando, empezamos a encontrar diferentes micorrizas y las cuales en su mayoría no se han estudiado. Por ahí aparecen algunos de los hongos, tricoloma, suilos comestibles, algunos suilos, prácticamente estos tricolomas todos, y una rúsula que, aunque no es comestible, sí está reflejando la presencia de una mejor calidad del sustrato sobre el que pueden crecer. Tenemos una infinidad de retos para la rehabilitación en México y pues prácticamente en todos los aspectos. Voy a reducir rápidamente, pero algunos de ellos son la magnitud y extensión de la degradación, no se conoce, no se ha acotado y no se conoce cómo evoluciona a través del tiempo. Problemas de propiedad, usufructo y objetivos de la tierra,
que de alguna manera necesitamos conocer cómo vamos a enfrentar, digamos, la recomendación de las estrategias, la planeación y luego la ejecución de ellas. Entonces es importante conocer todas las relaciones socioeconómicas en torno a la posesión y usufructo de la tierra. Conocimiento y tecnología. El INIFAP ha generado infinidad de información, pero también lo ha hecho CEDICAM, ARITNET, las universidades locales, universidades también de las partes, la UNAM, el Politécnico, Chapingo tiene mucha influencia por allá, la NARRO, el Colegio de Coronados, en fin. Pero todo esto representa apenas una pequeña fracción de todo el conocimiento y toda la tecnología necesaria para enfrentar exitosamente los altos costos de la rehabilitación y también evitar problemas como la introducción de especies exóticas cuyo impacto final desconocemos. El Pinus gregis se ha recomendado, pero siempre bajo la línea de que eventualmente hay que eliminar la especie y que una vez que recuperen otras actividades importantes. La conciencia social o interés colectivo también juega un papel importante y las comunidades en la localidad tienen un enfoque de conservación, pero no todos comparten la misma actitud y es importante tener en cuenta cómo pueden ocurrir las cosas. Disponibilidad de recursos. Hay una baja disponibilidad en general, tanto de financiero como humano e infraestructura. Todas las instituciones presentes ahí están bregando por recursos, igual que las comunidades. El entorno político, económico y tecnológico va cambiando y con ello hay esperanzas de que no siempre haya un desinterés, sino que haya esfuerzos destinados a esto. El cambio climático nos está presionando fundamentalmente y tenemos que apurarlo. También hay conceptos fallidos. Uno de ellos que siempre he tratado de notar es que las propias especies nativas como Pinus pseudostrodus variedad pulsensis o conocida como Pinus oaxacana, esta especie que es nativa realmente funciona como si fuera una especie exótica en su propia tierra, porque el ambiente, el suelo, el clima, la disponibilidad de agua y todo eso ha cambiado tanto, que pareciera que están creciendo en en un ambiente exótico ajeno para ellos. Entonces, es importante que retomemos esto, el concepto de especie exótica y el concepto de especie nativa cambia cuando modificas el ambiente. Aquí trato de ilustrar algunos de los retos relativos al conocimiento y la tecnología, y entre ellos algunos relacionados con la infraestructura necesaria, tecnología básica y temas de investigación, y en todos los aspectos de fisiología, de sanidad, de raíces, de producción, de interacciones microbióticas, etcétera. Y también de investigación aplicada que tenemos que ver en todos los niveles. Yo con esto quiero agradecerles. Me encuentro en el campo experimental Uruapan del INIFAP y esta información realmente es la síntesis de esfuerzos de infinidad de instituciones e individuos y grupos sociales o comunidades que han colaborado, han participado y han demandado también la investigación. En estos 36 años de rehabilitación, su servidor solamente ha trabajado alrededor de unos 32 años. Entonces, reconozco y agradezco a todos los compañeros que han tenido interés en apoyar a la rehabilitación de suelos en la Mixteca oaxaqueña. Muchísimas gracias y quedo a la orden.